Hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más al canal Apología Adventista para estudiar la palabra de Dios. Sean bienvenidos en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo para seguir estudiando la santa palabra de Dios. Queremos invitar a nuestros amigos y hermanos que no son parte de este canal, o sea que aún no se han suscrito, invitamos a que se suscriban, den like a los videos, comentar, compartir, para que así esta comunidad, este canal pueda crecer y podamos llegar a toda nación, tribu, lengua y pueblo con la verdad presente. Estos mensajes, hermanos, que se predican en este canal, son millones de personas que los desconocen. Así que, hermanos, apoyemos este ministerio, oremos por este ministerio, para que a través de esta plataforma podamos llegar a muchas personas a nivel mundial con el Evangelio eterno. Así que, hermanos, vamos a orar para que el Espíritu Santo sea el autor, el guía de este estudio. Así que vamos a venir de rodillas para orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, porque nos permites una vez más predicar tu palabra. Te pedimos, Señor, en esta mañana que nos des discernimiento, nos des sabiduría para que podamos entender tu palabra, podamos discernirla y también para poder aplicar esa palabra a nuestra vida. Queremos orar por aquellas personas que van a escuchar este mensaje, que quizás desconocen este mensaje, pero que tú harás a través de tu Espíritu Santo que este mensaje pueda llegar a los corazones de cada persona y que ellos, si aún no se han entregado a ti, puedan entregarse de todo corazón, ya que los últimos días que estamos viviendo son malos. Así que, Señor, invocamos la presencia de tu Espíritu Santo por la fe para que nos guíe a toda verdad. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, mis hermanos y amigos, quiero que tomen sus Biblias porque vamos a estudiar la Biblia a profundidad. Quiero que se concentren, hermanos, porque vamos a tener una clase de profecía bíblica. Mi objetivo es, hermanos, que usted conozca lo que dice la palabra de Dios, que crea lo que dice la palabra de Dios, no lo que dice el hombre. Así que, hermanos, desprendámonos de cualquier concepto, de cualquier prejuicio, para que eso despeje nuestro camino y podamos entender la palabra de Dios tal como está escrita. Porque muchas veces, hermanos, nos pasa como los fariseos, que los prejuicios y los preconceptos detienen para que el mensaje pueda quedar sembrado en nuestros corazones. Así que pidamos a Dios de que quite de nuestro corazón y de nuestra mente cualquier preconcepto o cualquier prejuicio o cualquier especie de fanatismo que nos esté obstaculizando la predicación de la palabra. Así que vamos a iniciar. ¿De qué se trata el estudio? Vamos a hacer un paralelo entre una visión que vio Ezequiel en el capítulo 9 de su libro y lo vamos a concordar con eventos finales que están por suceder en este mundo y dentro de la iglesia adventista. Es interesante, hermanos, que según la Biblia hay un principio vital para entender las profecías y es que la historia se repite. Este principio, hermanos, en lo personal es uno de los principios vitales y más importantes para poder entender las profecías bíblicas. La historia se repite. Recuerden esta palabra, la historia se repite. Noten cómo dice Salomón en Eclesiastés 1:9, dice: ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y no hay nada nuevo debajo del sol. Salomón claramente está diciendo que ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. O sea, el principio es que la historia se repite. Lo que pasó en el antaño se vuelve a repetir en escala. No precisamente los mismos eventos, sino que la historia se vuelve a repetir. Aunque los elementos contenidos en la historia sean literales, vamos a ver en este estudio que la historia se vuelve a repetir a nivel de escala. Noten cómo dice Eclesiastés 3:15. Salomón lo vuelve a repetir. Eclesiastés 3:15 dice: aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya.
Dios restaura todo lo que pasó. Interesante, hermanos, muy interesante. Este principio, hermanos, si ustedes son estudiosos de las profecías, apliquen este principio. La historia se repite. Siempre que esté estudiando profecía apocalíptica, tiene que conocer también la profecía clásica, o sea, la historia, eventos históricos y cómo esos eventos históricos se cumplen en una forma, en escala y espiritualmente y mundialmente en la profecía apocalíptica. Ahora, hermanos, basados en esto, hermanos, vamos a estudiar un tema muy interesante. Según la Biblia, hermanos, noten cómo estoy diciendo, según la Biblia, no lo que yo creo. Según la Biblia, los guardianes espirituales del pueblo de Dios siempre han sido los dirigentes, sacerdotes, pastores, ancianos y profetas. Cuando hablo de sacerdotes, estoy hablando en el contexto bíblico, sacerdocio levita, dirigentes del pueblo de Dios. No estoy hablando sacerdotes en el contexto romano e idólatra, porque la Biblia no habla de esa clase de sacerdotes. Estoy hablando en el contexto bíblico de los líderes del pueblo, o sea, sacerdocio levita. La Biblia enseña claramente que sobre ellos recae la gran responsabilidad del estado espiritual de la iglesia, del pueblo. Aunque cada quien, hermanos, es responsable de su vida espiritual, pero es sobre los dirigentes, que son los guardianes espirituales del pueblo, que recae la gran responsabilidad de cuidar, velar por el rebaño, protegerlo, enseñarle la sana doctrina, enseñarle a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Es sobre los líderes del pueblo. Y cuando me refiero de líderes, no solamente me estoy refiriendo a pastores, me estoy refiriendo a un ancianos locales, a diáconos o cualquier hermano que desempeñe un privilegio de dirigir la iglesia o un departamento. Aquí incluye, hermanos, presidente de divisiones, presidente de misiones, el presidente de la iglesia mundial. O sea, ellos son los dirigentes tanto de la iglesia mundial como de las iglesias locales. Y sobre ellos caía una gran responsabilidad de cuidar y velar al rebaño. Noten cómo dice Ezequiel 44, versículo 23. Dice: y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Noten el deber de los atalayas, de los dirigentes, de los pastores, de los ministros, de los ancianos. Le enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Y le enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Esta es la enorme responsabilidad de los dirigentes de la iglesia adventista en general, como de la iglesia adventista local. Hay de aquellos dirigentes que estén confundiendo al pueblo. Hay de aquellos dirigentes que en lugar de enseñarle al pueblo la doctrina sana, le están enseñando confusión. Y no le están enseñando al pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Enseñarle al pueblo la enseñanza. El deber de los dirigentes es enseñar. El deber de los líderes es enseñar. La enseñanza, eso es el evangelio, la enseñanza que está basada en doctrina. Noten cómo dice Jeremías capítulo 5, versículo 30 al 31. Dice así: cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Noten cómo se refiere aquí. Cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. ¿Por qué el profeta dice esto? Porque vamos a ver qué es lo que están enseñando los líderes del pueblo. Los profetas profetizaron mentira y los sacerdotes dirigían por mano de ellos, y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Noten que la apostasía iniciaba sobre los profetas que enseñaban mentira, los sacerdotes falsos que enseñaban mentira, pero la mayor culpa, según este texto, recaía sobre el pueblo, porque se dejaba engañar de estos falsos profetas, y mi pueblo así lo quiso. ¿Por qué mi pueblo así lo quiso? Quienes ponen al dirigente a gobernar es el mismo pueblo. O sea que si el pueblo elige mal, las consecuencias las va a ver tarde o temprano. Como dijo un famoso reformador, cuando Dios quiere castigar una nación,
pone gobernantes impíos a gobernar. Y esto lo podemos aplicar a la iglesia. La iglesia es la que pone a sus dirigentes. Si la iglesia pone a un mal dirigente, las consecuencias las va a sufrir tarde o temprano. Y aquí dice el profeta: y mi pueblo así lo quiso, porque aún teniendo la palabra de Dios, aún teniendo la Biblia, se dejan engañar por estos falsos profetas y estos falsos sacerdotes. Lean el texto: y mi pueblo así lo quiso. Tremendo. Jeremías 2:8 dice así. Jeremías 2:8 dice: los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron. Y los pastores se rebelaron contra mí. Terrible, hermanos. Los sacerdotes y los pastores se rebelaron contra mí. Noten por dónde entra la apostasía de la iglesia, al pueblo, por los malos líderes. Los pastores se rebelaron contra mí y los profetas profetizaron en nombre de Baal. Baal era para las culturas paganas el señor de las moscas y los escarabajos, y anduvieron tras lo que no aprovechó, porque Satanás siempre, hermanos, ha usado esta metodología: meter la apostasía sobre los líderes, sacerdotes, profetas, pastores. Tremendo, hermanos. Esto es tremendo, hermanos. Interesante. Basándonos en esto, hermanos, vamos a ver una historia triste, donde por meter la apostasía a través del liderazgo, el pueblo de Israel, en los tiempos de Ezequiel, cayó en una profunda apostasía. Noten cómo estoy usando los términos. En los tiempos de Ezequiel, el pueblo de Israel cayó en una profunda apostasía, porque quienes estaban provocando esta apostasía eran los ancianos y los líderes de las iglesias y del pueblo de Israel. Y les voy a repetir para que les quede claro lo que estoy diciendo, hermano, y lo que dice el texto. En los tiempos de Ezequiel, el pueblo de Israel había caído en una profunda apostasía, y quienes habían llevado al pueblo a esta terrible apostasía eran los ancianos, los líderes de la iglesia. Pero vamos a ver de que en esta apostasía Dios tenía a un remanente que gemía y clamaba por la apostasía y por las abominaciones que se hacían en medio de Judá, en medio de Jerusalén. Noten cómo dice Ezequiel 9:4. Se habla de lo que está pasando en Jerusalén, en Judá. Y le dijo Jehová: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. O sea, no todos estaban en apostasía. Había un remanente, no que estaba fuera. Noten el contexto. Aunque vamos a ver de que hay un remanente que está fuera, que va a salir de Babilonia al final de la historia. Pero el contexto de Ezequiel 9:4 es un remanente que está dentro, gimiendo y clamando por las abominaciones que se hacen en medio de Jerusalén. Esta apostasía está sucediendo en el pueblo, no en Babilonia, no en los cananeos, no en los asirios. Está sucediendo en Jerusalén. ¿Quiénes vivían en Jerusalén? Era Judá, el pueblo de Dios, las tribus del sur, Judá. Pasa por en medio de Jerusalén y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de la ciudad. O sea que en Jerusalén el pueblo de Dios está practicando idolatría, abominaciones. Y este remanente que estaba dentro gemía y clamaba por estas abominaciones. Ahora, esta cita se escribe o describe la apostasía de Jerusalén antes de ser llevada cautivo por Babilonia en el año 587 y 586 antes de Cristo. O sea, en la historia, esto se cumplió cuando Israel, o mejor dicho, Jerusalén, estaba en apostasía.
Judá estaba en apostasía. Y esto sucedió antes de ser llevados cautivos por Babilonia en el año 586 y 587. De las abominaciones que se hablan aquí, por las cuales este remanente gemía y clamaba, se describen en el capítulo 8 de Ezequiel. O sea, si ustedes quieren ver lo que está pasando en Jerusalén, tienen que ver el contexto del capítulo 9, que es el capítulo 8. En el capítulo 8 del mismo libro de Ezequiel hay una lista de abominaciones que está practicando Jerusalén. Y por estas abominaciones el remanente que está dentro de Jerusalén gime y clama, porque estas abominaciones habían llevado a la apostasía profunda al pueblo de Israel. Y saben que esta lista de abominaciones que habla de la idolatría de Judá, esta lista culmina y termina con la adoración al sol y el culto a Tamuz. O sea que el pueblo de Israel había caído en esta profunda apostasía, que había llegado al clímax de estar adorando al sol y dándole culto a Tamuz. Tremendo, hermanos. Noten cómo dice Ezequiel capítulo 8, versículo 14 al 16. Noten que esto está pasando en Jerusalén. No está pasando fuera del pueblo, está pasando dentro, en el pueblo, la iglesia. Ezequiel capítulo 8, versículo 14 al 16 dice: y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová. Noten, Dios le está mostrando esta visión al profeta Ezequiel, que está al norte, dice Ezequiel. Y aquí que mujeres estaban allí sentadas endechando a Tamuz. Noten que estaban llorando, lamentando a Tamuz. Era un dios babilónico, era el dios de la agricultura, era el dios sol. Luego me dijo: ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún y verás abominaciones mayores que estas. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová. Y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente, porque el oriente era donde salía el sol, el este. Noten que estaban adorando al sol. El pueblo de Dios estaba adorando al sol, estaba practicando abominaciones. Pero había un remanente que gemía y clamaba por estas abominaciones. No se quedaba callado, clamaba, hablaba, protestaba por las abominaciones que se hacían en esa ciudad. Vemos, hermanos, que Dios siempre ha tenido un remanente, hermanos. No todos se van a perder, no todos están en apostasía. Dios siempre, desde Génesis hasta Apocalipsis, ha tenido un remanente que gime y clama y da alerta por esas abominaciones. Tremendo, hermanos. Según la Biblia, había un remanente, y este remanente iba a ser sellado en la frente antes de que viniera esta destrucción en manos de los caldeos. Dios sellaría a su pueblo en sus frentes. Noten estos elementos porque los vamos a conectar con Apocalipsis. Este remanente iba a ser sellado en sus frentes. Este remanente que gemía y clamaba por las abominaciones hechas en medio de la ciudad, iba a ser sellado en las frentes antes de que viniera esta destrucción por mano de los caldeos. Los caldeos iban a ser los verdugos. Ezequiel 9:4, leámoslo nuevamente. Y le dijo Jehová: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal. Noten, iba a haber una señal sobre este remanente en la frente de los hombres que gimen y claman a causa de las abominaciones que se hacen en medio de esta ciudad. La característica primordial de este remanente es que gime, clama, protesta, habla en contra de estas abominaciones que se hacen en esta ciudad. Y este remanente iba a ser sellado antes de que viniera la destrucción sobre Jerusalén en manos de los caldeos. ¿De qué se trataba este sello? Noten cómo dice Elena de White, comentando sobre Efesios 1:13, carta 126, escrita en el año de 1898. Elena de White nos explica de qué trataba este sello que iba a ser puesto en la frente de este remanente que gemía y clamaba por estas abominaciones hechas en Jerusalén. Dice la cita así:
¿Cuál es el sello del Dios viviente que se coloca en la frente de su pueblo? Es una señal que pueden leer los ángeles, pero no los ojos humanos. Pues el ángel exterminador debe ver esa marca de redención. O sea que es una marca indeleble que tiene que ver con el carácter. La frente es símbolo de intelecto, donde Dios forma nuestro carácter y escribe sus leyes en la mente y el corazón de este remanente. El sello de Dios es una señal que no la pueden ver los hombres, no es una señal externa, sino que solamente la puede ver Dios y los ángeles. O sea, es una señal que es impregnada en el carácter de este remanente. Noten cómo dice esta otra cita de Elena de White, carta 12 de 1886, dice así: el ángel con el tintero de escribano debe colocar una señal en la frente de todos los que están separados del pecado y de los pecadores, y el ángel exterminador sigue a este ángel. O sea que los que tienen el sello de Dios en su frente se apartan de la apostasía, protestan en contra de la apostasía, se apartan del pecado, se apartan de la mundanalidad y reflejan plenamente el carácter de Cristo. Ahora la pregunta del millón es: ¿quiénes son los que habían conducido al pueblo a esta apostasía que se menciona en Ezequiel capítulo 8 y capítulo 9? No cabe duda que los que habían conducido a la apostasía a el pueblo de Judá eran los ancianos y los dirigentes del pueblo. Por eso es que la masacre, la matanza iba a iniciar sobre los dirigentes de la iglesia, del pueblo. ¿Dónde dice eso? Leamos el contexto, hermano. Por eso es que les dije, hermanos, vayan a buscar su Biblia. Hay hermanos que andan cociendo la sopa de frijoles, haciendo limpieza y oyendo los temas. No, hermano, estos no son sermones. Tiene que sentarse, abrir su Biblia. Si tiene la mano ahí el espíritu de profecía, ábralo y léalo. Porque puede ser de que nos equivoquemos. Así que usted tiene que seguir al predicador con la Biblia y el espíritu de profecía. Por eso es que tiene que concentrarse, hermanos, porque estos no son sermones, estos son estudios y clases teológicas. Y mi deber, hermanos, no es que usted crea lo que yo digo, sino crea lo que dice el texto bíblico y espíritu de profecía. Adventista del séptimo día. Estamos en el tiempo de adventistas que si no estudian, va a ser engañado, si es que aún no ha sido engañado. Necesitamos discernimiento, hermanos, para que no seamos engañados. ¿Quiénes son los que habían llevado a la apostasía a Israel, a Judá? Eran los dirigentes del pueblo, y la masacre, la matanza iba a iniciar sobre ellos. ¿Dónde dice eso? Ezequiel 9, versículos 5 al 9 dice: y a los otros dijo, oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él. O sea, en pos de él, o sea que primero iba a venir el sellamiento y después iba a venir la matanza. Pasad por la ciudad en pos de él y matad. No perdone vuestro ojo ni tenga misericordia. Matad viejos, jóvenes y vírgenes y niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel que sobre el cual hubiese señal, ahí está el remanente, no os acerquéis. Y el cual hubiese señal, no os acerquéis. Y comenzaréis por mi santuario. Noten dónde iba a comenzar el juicio, el castigo, la matanza. Comenzaréis por mi santuario. Esto no es el pueblo pagano, estaba hablando de Jerusalén. Y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Noten que la matanza inicia sobre la cabeza de la iglesia, sobre los dirigentes, sobre los ancianos, desde los varones ancianos que estaban delante del templo, y le dijo: contaminadme la casa, llenad los atrios de muertos, salid. Y salieron, mataron en la ciudad. Aconteció que cuando iban ellos matando, y quedé yo solo, dice el profeta, me postré sobre mi rostro y clamé y dije: ah, Señor Jehová, ¿destruirás a todo el remanente? Oh, había un remanente ahí en Jerusalén. ¿Destruirás a todo el remanente de Israel, derramando su furor sobre Jerusalén? Y me dijo: la maldad de la casa de Israel y de Judá es grande sobremanera, pues la tierra está llena de sangre y la ciudad está llena de perversidad, porque han dicho:
ha abandonado Jehová la tierra y Jehová no se ve, porque la gloria de Dios se había apartado del templo y de Jerusalén, y empezaron a caer los juicios de Dios a través de los caldeos que hicieron esta gran matanza en Jerusalén. Esto sucedió cerca del año 586 y 587 antes de Cristo. Este fue el sitio y la destrucción de Jerusalén. Noten qué interesante. Pero notaron, hermanos, que la masacre, la matanza iba a iniciar sobre los ancianos del pueblo, porque ellos habían llevado a esta gran apostasía al pueblo, los dirigentes del pueblo. Y comenzaréis por mi santuario. Hermanos, esto que está pasando no es en los cananeos y en Babilonia o en los asirios, es dentro del pueblo de Israel. En el santuario era donde adoraba el pueblo. En Jerusalén era donde estaba el pueblo de Judá y de Israel. La masacre iba a iniciar sobre los dirigentes de la iglesia. Hermanos, yo siempre lo he dicho, hermanos, es un gran privilegio y una gran bendición ser dirigente de la iglesia. Sí, es una gran bendición, pero hoy le llama a la gente cargos. No son cargos, son privilegios. Pero a pesar de que es un privilegio, recae sobre nosotros una gran responsabilidad debido a muerte, porque hay de aquel dirigente de que está llevando al pueblo a la apostasía y al error, porque la masacre va a iniciar sobre ellos. Aquí dice, la matanza. Y esto no es cuento, hermano, esto no es fábula, esto se cumplió en la historia perfectamente. Lean la historia. Ahora estuve corroborando esto en la historia, de que exactamente la profecía se cumplió en el año 586 y 587 antes de Cristo. Dios usó a los caldeos para hacer esta gran matanza en Jerusalén, y comenzó sobre los dirigentes apóstatas del pueblo. Tremendo, hermanos. Y saben algo, hermanos, según la profecía, la historia se volverá a repetir, porque dice Salomón, notaron las citas que leímos al principio, no hay nada nuevo debajo del sol. Lo mismo que fue, eso será. Hermanos, yo quisiera no decir esto, hermanos, pero tengo que decirlo, porque ha sido revelado en la palabra de Dios y en los testimonios de la mensajera del Señor. La historia se volverá a repetir, y hoy no será a nivel de Jerusalén, sino que será a nivel de escala, porque ahora Jerusalén no es solamente un pueblo local, sino que ahora Jerusalén simboliza ahora toda la iglesia mundial. Saben, según la profecía, antes que venga la destrucción sobre este mundo, Dios también sellará a un remanente que gime y clama también por las abominaciones que se practican en la ciudad y en el mundo. Repito, antes de que venga la destrucción sobre este mundo, Dios va a sellar también a un remanente que gime y clama por las abominaciones que se hacen dentro de la iglesia, porque la historia se repite, y también por las abominaciones que se practican en el mundo, en el cristianismo apóstata. ¿Captaron, hermano? Jerusalén ahora representa a la iglesia. Nosotros somos el Israel espiritual. La iglesia es el Jerusalén espiritual, pero la iglesia ahora es un pueblo mundial. Significa que en la iglesia mundial también hay un remanente dentro de la ciudad que gime y clama también por las abominaciones que se practican dentro de la iglesia y fuera. En el cristianismo apóstata, el mundo está llegando al clima de la abominación y de la apostasía, pero la más peligrosa apostasía es la que se va a cumplir dentro de la iglesia adventista, que Elena de White le llama la gran apostasía omega, un gran zarandeo que va a estremecer a la iglesia adventista mundialmente, porque Dios va a zarandear a su iglesia, pero hay un remanente que gime y que clama por las abominaciones que se hacen en medio de Jerusalén. ¿Por dónde inició el juicio en Jerusalén? Por el santuario y por Jerusalén. Noten cómo dice el apóstol Pedro, la historia se repite. 1 de Pedro capítulo 4 versículos 17 al 18 dice: porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿quiénes son nosotros? La iglesia. Y si el juicio comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Y si el justo con dificultades salva, ¿a dónde aparecerá el impío y el pecador? O sea que el juicio empieza
no sobre los impíos, sino sobre la casa de Dios. Siempre los juicios inician por la casa de Dios. Más luz, mayor condenación. Al que más se le dio, más se le demandará. Así es el plan de Dios. Así trabaja Dios en todas las edades. Aquí vemos de que la historia se va a volver a repetir. Hermanos, es tremendo lo que dice Elena de White comentando sobre Ezequiel 9. Ezequiel 9 se va a volver a cumplir dentro de la iglesia y en el mundo. Elena de White lo dice. Muchos creen de que solamente esto se va a cumplir en el protestantismo, pero también en la iglesia adventista, porque recuerden de que Ezequiel 9 es algo que está sucediendo en Jerusalén, en la iglesia. Y Elena de White aplica Ezequiel 9 a la iglesia adventista. O sea que en la iglesia adventista va a haber un juicio, va a haber una matanza que va a iniciar también por los líderes del pueblo. Cuando me refiero a los líderes, me refiero a aquellos líderes que han extraviado al pueblo. No estoy hablando en general. ¿Dónde dice eso Elena de White? Joya de los Testimonios, tomo 2, página 65, párrafo 3. Léalo en su contexto, para que no vaya a decir el hermano Rafael está inventándose. Elena de White está comentando en el párrafo anterior Ezequiel 9, 5 y 6. Y se lo voy a leer en el contexto para que vean de que Elena de White está hablando de la iglesia. Dice: pasad por la ciudad en pos de él, y herid no perdone vuestro ojo, ni tengáis misericordia. Matad viejos, mozos, vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Mas a todo aquel que sobre el cual hubiese señal, no llegaréis. Y habéis de comenzar desde mi santuario. Noten que no está hablando de los paganos, está hablando desde el santuario, la iglesia. ¿Quién es el templo de Dios hoy, hermanos? La iglesia. Somos el templo del Dios viviente. Y Pablo se lo aplica a esto, el término naos, a la iglesia en 2 Corintios capítulo 6, 19 al 20. Somos el naos, somos el santuario, somos el templo de Dios, la iglesia. Y habéis de comenzar desde mi santuario, comenzando pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Elena de White está citando textualmente Ezequiel 9, versículos 5 al 6. Y ahora mire ella en la siguiente cita a quien se lo aplica. Dice: aquí vemos que la iglesia está usando el singular, porque una vez me dijo un hermano, ahí está hablando de las iglesias evangélicas, protestantes. Error, porque entonces Elena de White hubiese dicho las iglesias. Pero ella dice: aquí vemos que la iglesia, está hablando de la iglesia adventista. El santuario del Señor era la primera en sentir los golpes de la ira de Dios. Los ancianos, noten ahí están los dirigentes infieles, aquellos a quienes Dios había brindado gran luz, que los había destacado como guardianes de los intereses espirituales del pueblo, habían traicionado su cometido. Habían asumido la actitud de que no necesitamos esperar milagros ni la señalada manifestación del poder de Dios. Y como los tiempos anteriores, los tiempos han cambiado, decían ellos. Noten lo que predicaban: los tiempos han cambiado. Estas palabras fortalecen su incredulidad y dicen: el Señor no hará bien ni mal, es demasiado misericordioso para castigar a su pueblo. Noten lo que predicaban mensajes tibios y halagüeños, mensajes tranquilizantes. El Señor no hará bien ni nada mal, esto pasó en el tiempo antiguo, esto no tiene nada que ver con nosotros. No se preocupen, todo está tranquilo, vamos para el cielo, ustedes están bien con Dios. Dios es demasiado misericordioso, decían, para castigar a su pueblo. Así el clamor de paz y de seguridad es dado a los hombres, que no volverán a elevar la voz como trompeta para mostrar al pueblo sus transgresiones y a la casa de Jacob sus pecados. Y noten con qué palabras terribles Elena de White se refiere aquí a los falsos dirigentes del pueblo. Estos perros mudos que no querían ladrar son los que sienten la justa venganza de Dios ofendido. Hombres, jóvenes y niños, todos perecen juntos. Si usted es dirigente, hermano, y está escuchando este mensaje, aceptémoslo con humildad, no nos enojemos, hermano. Hay hermanos que esta clase de temas los pone como furiosos porque les ataca su apostasía.
Hermanos, pero esto está revelado. Estoy leyéndole la cita textualmente para que no vayan a decir, el hermano Rafael está inventando cosas, o está atacando a la iglesia, o está hablando mal de la iglesia, porque siempre surge más de algún fanático religioso que en lugar de aceptar la verdad, usa esta clase de argumentos para desvirtuar la verdad. Hermanos, Elena de White no está atacando a la iglesia, sino que está enseñando cómo la profecía se va a cumplir al pie de la letra. Y la matanza va a iniciar sobre estos perros mudos que no querían ladrar. Elena de White está haciendo referencia a Isaías 56, 10 al 11, a los falsos dirigentes. Tremendo, hermanos. Ahora, note cómo dice el comentario bíblico adventista. Interesante. Estas escenas volverán a verse en los últimos días. El comentario bíblico adventista está comentando sobre Ezequiel 9, 5 al 6, sobre la masacre y la matanza de Ezequiel 9. Dice el comentario, estas escenas volverán a verse en los últimos días. Entonces también el juicio habrá de comenzar por la casa de Dios. Y cita 1 Pedro 4, 17. Con aquellos a quienes Dios ha dado gran luz y que han sido los guardianes espirituales del pueblo, pero han traicionado su cometido. Y cita la cita que les dije de Joya de los Testimonios, tomo 2, página 65 al 66. Estos pastores infieles serán primero maltratados por los que han sido engañados por ellos. Y cita 1 Escritos, página 282. Más tarde perecerán en la destrucción general que precede y acompaña a la segunda venida de Cristo. Tremendo, hermano. Ahora, ¿cuál es el tiempo y lugar de que se va a volver a cumplir esta historia de Ezequiel 9? Hermanos, el clima de esta matanza de falsos dirigentes será cuando los impíos sean castigados, cuando Cristo venga por segunda vez con las plagas. Elena de White conecta Ezequiel 9 con la masacre que se va a llevar a cabo cuando Cristo venga por segunda vez. Y esta masacre va a iniciar por los dirigentes apóstatas de la misma iglesia adventista. Noten cómo dice Conflicto de los Siglos, página 638, párrafo 2, dice Elena de White aquí en el tema la desolación de la tierra. Comenta sobre Ezequiel 9, 1 al 6 y dice así: la marca de la redención ha sido puesta sobre los que gimen y se angustian a causa de todas las abominaciones que se hacen. Ahora sale el ángel de la muerte, presentando en la visión de Ezequiel por los hombres armados con instrumentos de destrucción, a quienes se les manda, al anciano, al joven y a la doncella y a los niños y a las mujeres, matadlos hasta exterminarlos. Mas no os alleguéis a ninguno a quien esté el sello o la marca. Comenzad desde mi santuario. Dice el profeta: comenzaron pues por los ancianos que estaban delante de la casa. Y cita Ezequiel 9, 1 al 6. La obra de destrucción empieza entre los que profesan ser guardianes espirituales del pueblo, los falsos centinelas. Caen los primeros. De nadie se detendrá piedad. De nadie se tendrá piedad, y ninguno escapará. Hombres y mujeres, doncellas, niños, perecerán juntos, hermano. Es terrible, hermanos, que son pocos que hablan sobre la visión de Ezequiel, pero es una realidad, hermanos, que esta visión de Ezequiel se va a volver a cumplir dentro de la iglesia y en el mundo cristiano. Hermanos, ¿qué significa para nosotros esto, hermano? Si nosotros queremos escapar de la destrucción que viene sobre este mundo, la única forma de escapar de estos juicios de Dios es teniendo el carácter de Dios, que es su sello. En Apocalipsis 7, 1 al 4 se menciona que antes de que venga la destrucción sobre este mundo, Dios va a hacer un sellamiento, y este sellamiento termina con la proclamación de los mensajes de los 3 ángeles. Hermanos y amigos, el objetivo de este estudio no es para causar terror como muchos dicen, o como muchos dicen de que esto es evangelio del terror. No, simplemente estamos advirtiéndote, porque la Biblia dice que no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios te ama y no quiere que te pierdas, hermanos. Si Cristo aún no ha venido, si Cristo aún no ha derramado sus plagas sobre este mundo, si Cristo aún no ha salido del santuario celestial y está intercediendo por nosotros, es porque aún hay misericordia, es porque aún nos ama y no quiere que nadie se pierda.
Y ese eres tú también, hermanos. Dios no quiere que te pierdas. Dios no quiere que yo me pierda. Dios quiere que nos salvemos y que nos apartemos de esto, que nos apartemos de la apostasía, que nos apartemos del pecado. Y la única forma es gemiendo y clamando dentro de la ciudad por las abominaciones, hermanos. Hay que hablar, hay que protestar, hay que advertir al mundo sobre estos juicios, hay que predicarle a la iglesia sobre estos juicios, porque querramos o no, esto se va a cumplir al pie de la letra, tal como dice la Biblia, el Espíritu Profecía, y como lo corrobora el comentario bíblico adventista. Dios te bendiga, amigo y hermano. Espero que esta información te haya servido para que cada uno de nosotros podamos consagrar nuestra vida y prepararlos, porque a mí pronto se va a cumplir esto de Ezequiel capítulo 9. Vamos a orar para darle gracias a Dios por este estudio. Gracias, Padre eterno, por este estudio. Gracias por esta preciosa gema que hemos estudiado, que nos ha ayudado a crecer en conocimiento que no todo en este mundo está perdido. No todos están en rebelión. Hay un remanente que gime y clama por las abominaciones hechas en la ciudad. Te pedimos, Señor, de que tenga misericordia en nosotros. Te pedimos, Señor, que tenga misericordia sobre tu pueblo. Te pedimos, Señor, de que selles a tu pueblo antes de que venga esta destrucción. Ayúdalo, Señor, a tener tu carácter y a reflejar tu carácter para la honra y gloria de tu nombre. Gracias por este estudio, Señor. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Dios me lo bendiga, hermanos.